Hoy vamos a ver en detalle la casa minimalista donde se mudará Shakira en Miami y también analizaremos a profundidad algunas de las estancias. Y al final te dejo muchas imágenes de la casa que no son tan comunes de poder ver. Mi nombre es Ladi, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Lo más probable es que ninguno de nosotros dispongamos de una casa ni de 750 metros, ni dispongamos de un presupuesto ilimitado para poder decorar o poder intervenirla. Pero sí quiero que te quedes con la intención de poder inspirarnos en los ambientes que vamos a ver a continuación. Esta casa está ubicada en Miami Beach, en una finca de más o menos unos 6.000 metros cuadrados de terreno y unos 750 metros cuadrados de construcción. Es adquirida por 3 millones en el 2001 y valorada sobre los 11 millones más o menos en la actualidad. Consta de 6 dormitorios, 7 baños, un gimnasio, un salón comedor, una sala árabe, una piscina y mucho paisajismo a su alrededor. Aunque su arquitectura, sobre todo en el exterior, no podríamos catalogarla como minimalista, sí tiene algunos elementos que permiten que en el interior se potencie este estilo, como son los grandes ventanales, sobre todo en la planta baja, y que permiten en esos espacios interiores que sean muy luminosos y muy diáfanos. Ahora, cuando entramos en el interior, sí nos encontramos con una casa decorada al estilo minimalista por la firma de Douglas Elliman. Empecemos viendo el área social, que incluye una sala de estar y un comedor, todo ubicado en un espacio muy amplio donde todas estas actividades se integran y no vemos separaciones ni divisiones. Este espacio se caracteriza por el uso del color blanco en todas sus paredes y techos, con un suelo de madera o laminado color claro que ayuda a darle calidez. Los grandes ventanales no solo permiten una buena iluminación natural, sino que también permiten participar del exterior, trayéndolo de alguna manera al interior. Esto se hace de una forma muy intencional, ya que no vemos ningún tipo de cortina o cerramiento para las ventanas. Ahora pasemos a observar el interior y cómo son los elementos que lo conforman. Y empecemos por el salón, donde se encuentra un gran sofá, 2 butacas y 3 puffs. En los muebles predominan las líneas rectas y muy simples. El detalle de no llegar al piso hace que se sientan aún más livianos. Los puffs, aunque de gran formato, ayudan a conformar el espacio y crear un ambiente algo más zen que invita a la relajación y al descanso. Todo esto unido por una gran alfombra que ayuda a definir y a darle carácter al espacio, manejando la misma paleta de colores claros y suaves, trabajando las texturas tanto en los tejidos del sofá como en la alfombra, logrando un perfecto equilibrio entre los elementos que, aunque sencillos y simples, crean un ambiente muy elegante. Aunque cuenta con mucho espacio y pocos elementos, optaron por usar 2 mesas de cristal, lo que hace que el ambiente se perciba aún más ligero. Son muy escasos los elementos decorativos, solo 2 floreros con unas orquídeas también blancas y un par de libros y poco más. Las paredes totalmente al desnudo, solo con un espejo de gran formato alineado con las ventanas. Ahora pasemos al comedor. Es de estilo clásico, grande, de 10 puestos, con un tope de madera algo más oscura que el piso. El mueble que está en la parte de atrás es muy sutil y con una altura que no le permite resaltar sobre la mesa de comedor. Destaca la gran alfombra que ocupa casi todo el suelo de la estancia y aunque tiene un sutil estampado en tonos claros y neutros, es la que le da el toque de color a todo el ambiente. De este ambiente, al igual que de la sala, en las paredes solo podemos apreciar un cuadro de gran formato, que igualmente tiene colores muy suaves. La iluminación en el comedor se ve acentuada por 2 lámparas que están en la parte media del espacio y la iluminación de apliques en la parte superior, lo que permite darle calidez y crear diferentes ambientes.
La casa tiene una cocina abierta, una mesa integrada, además de una barra de desayuno y un sofá a medida. Aquí nuevamente vemos cómo el color blanco es el que predomina al momento de seleccionar el mobiliario. También el uso de la madera, que lo vemos en algunos muebles, así como en la mesa. También hay un toque de aluminio que podemos apreciar en algunos de los electrodomésticos que están a la vista. Tiene mucho espacio, tanto para sentarse como para almacenar, con muchos cajones y armarios ocultos que llegan hasta el techo, lo que da mucho orden visual al ambiente. Volvemos a ver cómo los grandes ventanales sirven para darle amplitud y luminosidad y ese toque de naturaleza que entra al espacio. La iluminación del techo es muy sutil, con unos focos empotrados que llevan al mínimo impacto visual. Aunque la simpleza es característica de todo el mobiliario, invito a que observen los detalles en el diseño y los acabados. Es lo que hacen que se vean unos espacios muy elegantes con este estilo. Ahora veamos algunas de las habitaciones. Empecemos por la habitación principal. Aquí volvemos a ver cómo se repiten muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. El predominio del color blanco, tanto en las paredes como en el mobiliario y los textiles. Una alfombra de gran formato que da carácter y escala y define el espacio. Y el uso de pocos elementos decorativos. También podemos resaltar cómo la pared del fondo es tratada con un papel pintado muy sutil con un blanco rosa que aporta muchísimo carácter. También el tamaño del cabecero tapizado en capitoné. Aprecien cómo se manejan las diferentes texturas y tonalidades, permitiendo integrarlas todas, creando un espacio en armonía y equilibrio. El dormitorio tiene justo el baño al lado. El baño es todo blanco, se ven diferentes tonos y texturas, como la cenefa o listelo de cerámica blanca brillante contra la pared pintada, o el tope en cascada, donde están los lavamanos sobre un mueble de madera. El blanco rosa de la habitación también aparece en el baño, lo que crea cierta integración entre ambos espacios, necesaria tanto por su cercanía como por sus dimensiones. Tiene una gran bañera. Algo que es muy notorio en este espacio son tanto los espejos como los apliques, que tienen una estética árabe, un estilo que va mucho con la artista, donde se le vea un poco de su toque personal y que se integran muy bien sin salir del minimalismo. Otro espacio a destacar es una pequeña sala auxiliar que sirve para relajarse. Aunque seguimos viendo un espacio minimalista, aquí predomina un estilo árabe, evocado de forma muy sutil a través de los estampados que a la vez añaden un toque de color. También ese toque de color lo encontramos en la mesa con un elemento decorativo. En este espacio se ve reflejado parte de la personalidad del artista. Recordemos sus orígenes libaneses, así como toda la popularidad que ella tiene en los países árabes. Aquí podemos apreciar la piscina que está en el centro de la vivienda, pero también podemos ver cuál es el tratamiento que se le hace a la vegetación y el paisajismo, donde se logra la privacidad que seguramente añora muchísimo el artista. Espero que todo lo que hemos visto hasta ahora te sirva de inspiración. Y antes de seguir viendo el resto de las imágenes de la casa, te invito a que veas el próximo episodio de Casas Minimalistas de Famosos, donde estaremos analizando la casa de otro famoso con estilo minimalista. Así que recuerda suscribirte, activar las notificaciones. También déjame tu opinión sobre esta casa y cuáles son las cosas que más te gustan o te llamaron la atención. Sigamos con las imágenes y muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo video.